Les damos la bienvenida a este encuentro donde podrán conocer la esencia y características fundamentales del modelo epistémico originario, conocido con el nombre de realismo, y adentrarnos cada día más en el hermoso e interesante mundo del conocimiento y de la investigación, y lograr aprendizajes duraderos, de calidad y significativos para cada uno de nosotros, tanto para nuestra vida personal como profesional. Somos Yulisbeth, Janet, Gabriela y Yukensi. Pongan mucha atención porque este espacio para aprender va a comenzar. Los puntos a abordar en esta presentación son la definición de realismo, los principales representantes de este modelo, sus doctrinas filosóficas, los modelos derivados de él y cerraremos dándole respuesta en grupo desde una perspectiva realista a algunas interrogantes que presentaremos. Ahora conversemos de lo que es este modelo epistémico originario. Para Ferrarte 2010 es el nombre de la actitud que se atiende a los hechos tal como son, sin pretender sobreponerles interpretaciones que lo falseen o sin aspirar deseos. Por ende, la realidad equivale a cierta forma de positivismo, ya que los hechos son concebidos como positivos y tiene una actitud práctica, una norma o un conjunto de normas para la acción. Para este mismo autor, los universales existen realmente. Recordemos que los antiguos concebían a los universales como las ideas generales que representan en nuestra mente los hechos particulares de la realidad, y Aristóteles los clasificó en 5 grupos: el género, la especie, la diferencia, lo propio y el accidente. Es una posición adoptada en la teoría del conocimiento o en la metafísica. Y para este modelo epistémico, la ciencia debe ser experimental, subraya la actividad práctica como el criterio valorativo de la verdad y destaca el carácter experimental del proceso científico. La realidad existe independientemente del cognoscente, es decir, los objetos tienen una existencia independientemente del observador. Los hechos, estado de cosas o correlatos ontológicos de las ideas o del conocimiento determinan la información y proveen conocimiento. Los hechos son los que cuentan. Los hechos son anteriores a las ideas. La realidad enseña y de ella se aprende. En conclusión, para el realismo, los objetos tienen una existencia en una realidad independiente del observador. Por eso, la contraposición del realismo es el idealismo, porque recordemos que la realidad para el idealismo es fundamentalmente un constructo de la mente, es inmaterial. Por eso la frase "pienso, luego existo" de Descartes. Ahora vamos a conversar sobre los principales representantes del modelo epistémico originario llamado realismo. En primer lugar, tenemos a Platón, que vivió entre los años 427 y 347 a.C. Siendo representante de la filosofía presocrática, ya que él fue alumno de Sócrates y profesor de Aristóteles. Él planteaba que las universales no existen de la misma forma como existen los objetos físicos y que son primordiales sobre cualquier otro tipo de realidad. Para Platón, las ideas existen, son esencias existentes, son entes metafísicos que contienen el verdadero ser de las cosas. Para Kant, que forma parte del modelo epistémico idealista, las ideas son unidades lógicas, unidades sintéticas del pensamiento. En contraposición, para Platón, consideraba a las ideas como entes reales con existencia en sí y por sí, en un mundo inteligible, separado del mundo sensible, y que eran trascendentes a las cosas, o sea que estaban separadas de ellas. Él construyó su doctrina con elementos que tomó de Parménides y de Sócrates,
y su pensamiento tuvo una gran importancia en la cultura occidental. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo desprenderse de la confusión entre existencia y esencia. Voy a leerles una frase célebre de Platón. El comportamiento humano deriva de sus tres fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento. El segundo representante es Aristóteles, que vivió entre el 385 y 322 años antes de Cristo. Pero de un modo distinto a Platón, fundó una manera de pensar que separa radicalmente la sensibilidad y la inteligencia. Sin embargo, construyó una filosofía matizada que tuviera en cuenta a la sensibilidad en el proceso de conocimiento. Él proponía análisis de la relación idea-hecho, que se establecía mediante dos procesos básicos, como son la observación y la precisión de los hechos. Por eso nos decía en una de sus frases que nada se entiende en el intelecto que no haya sido percibido antes por los sentidos. El alma no puede pensar sin representaciones sensibles, y según él, si falta un sentido, también faltan los correspondientes conocimientos que pueden ser adquiridos a través de ellos. Flores 2014 plantea que esta última observación es la más importante, porque todos los esfuerzos filosóficos de Aristóteles estarían centrados en traer de vuelta a las ideas platónicas al mundo sensible, desde el lugar trascendente del mundo inteligible. Aristóteles, para fundir las ideas trascendentes con las cosas del mundo sensible, partió de las cosas tal como se ven y se sienten, y distinguió en ellas tres elementos: la sustancia, la esencia y el accidente. La sustancia es el sujeto de la proposición, del cual se dice todo. La esencia es todo lo que se dice de la sustancia, o sea, la suma de los predicados. Hay dos grupos de predicados: los que hacen a la esencia propiamente dicha, porque si le faltara la cosa no sería lo que es, y el accidente, que aunque le faltara a la sustancia, seguiría siendo lo que es. Aristóteles le dio a la sustancia el sentido de totalidad a la cosa, con su esencia y con su accidente, y la denominó lo individual. Por lo tanto, para Aristóteles, desde el punto de vista metafísico, lo que existe en forma real son las sustancias individuales, por ejemplo, el hombre individual, y no el hombre en general. Y como tercer representante tenemos a Santo Tomás de Aquino, que vivió durante los años 1225 y 1274 después de Cristo. Él consideraba que el conocimiento se centra en el realismo nociológico, es decir, presupone la existencia de un mundo real que hace parte del conocimiento. Conocer es una facultad que poseemos al ser personas, y entender es un proceso dado por la acción humana que parte de los sentidos externos, como son el oído, el gusto, el olfato, la vista, e internos como el sentido común, la imaginación, la estimativa y memoria. Privilegia la experiencia, el saber individual, y es propositivo, es decir, implica una información y una transformación. Ahora, para Santo Tomás, el conocimiento no es siempre acción. En muchos casos es inteligible y hace parte del intelecto. Para esto es necesario potenciar el intelecto
y esto es posible desde la educación. Y para culminar con los representantes, les voy a dejar para la reflexión la siguiente frase de Santo Tomás de Aquino: a todo movimiento de la voluntad es necesario que le preceda un conocimiento, pero no a la inversa. No a todo conocimiento precede una noción voluntaria. Para seguir el orden de esta conversación, le cedo la palabra a Gabriela. Es momento de hablar de las doctrinas del realismo. Ortiz, en el año 2015, plantea que el realismo nociológico se basa en que el conocimiento es posible sin necesidad de suponer como hacen los idealistas. La conciencia impone en la realidad ciertos conceptos o categorías a priori. Lo que importa en el conocimiento es lo dado y en manera alguna lo puesto por la conciencia o el sujeto. Esta doctrina se ocupa únicamente del modo conocer y está concebida de tres maneras. La primera de ellas es el realismo ingenuo o natural. Supone que el conocimiento es una reproducción exacta, una copia fotográfica de la realidad. El conocimiento no es más que un facsímil o una reproducción exacta de los objetos externos al ser humano. Luego tenemos el realismo empírico o crítico, que reconoce la importancia que tiene la razón en el proceso de obtención de conocimientos. Esta doctrina afirma que no se pueden aceptar de manera dogmática los datos de los sentidos por cuanto estos datos deben ser sometidos a verificación por la razón para comprobar en qué medida pertenecen o están relacionados con la realidad. Por último, tenemos el realismo científico, que advierte que no puede simplemente equipararse lo percibido como lo verdaderamente conocido, y que es menester someter lo dado a examen y ver lo que hay en el conocer que no es mera reproducción. Esto quiere decir que esta doctrina mantiene la afirmación de que los objetos de la naturaleza existen independientemente de la voluntad y de la conciencia del ser humano. Y por último, tenemos la doctrina del realismo metafísico, que afirmaba la existencia real de las ideas generales o las universales, como se decía en esa época. Y para esta doctrina las ideas tienen existencia real, independientemente de que el ser humano pueda o no pensar en ellas. Esta doctrina afirma que las cosas existen fuera e independientemente de la conciencia o del sujeto. Vamos a continuar con la conversación hablando sobre los modelos derivados del realismo. Según Barrera 2010, el modelo derivado del realismo es el empirismo, del cual se deriva el positivismo, el fenomenismo y el pragmatismo. El empirismo viene del griego empiria, que significa experiencia, es decir, el empirismo encuentra en la experiencia el fundamento del conocimiento. Para el empirismo, la experiencia es garantía de validez del conocimiento. Determina el saber y la fundamentación de los principios. La introducción es el recurso válido para la obtención del conocimiento y la razón puede elaborar teorías, pero es la experiencia la que realmente determina la verdad. Los métodos del empirismo conducen a reconocer la vivencia y la experimentación como pasos necesarios para acceder a algún tipo de conocimiento, lo que prepara, además, para actividades de experimentación que requieren la aplicación de métodos de verificación fáctica, explicados a través de algunas derivaciones epistémicas como lo son el positivismo y el experimentalismo. En el positivismo, la experiencia priva sobre las ideas y sobre la razón, pero es la comprobación la que emerge como condición necesaria para determinar la validez de lo conocido y de aquello que está por conocerse. Su principal representante es Augusto Comte, que determina la ley de los tres estadios en la evolución del pensamiento: el teológico, el metafísico y el científico o positivo. El estadio teológico está asociado a la fantasía. El estadio metafísico, la razón, reemplaza a la fantasía, siendo la metafísica la expresión propia de este estadio. El último estadio es el más avanzado, es el positivo o real. En este construye el saber centrado en la experiencia, en lo real,
con base en la observación y, por supuesto, en la práctica científica. En un primer momento constituido por 6 únicas ciencias: matemática, astronomía, física, química, biología y sociología. Y en un segundo momento, la ética como fundamento de todas. La ciencia con criterio de verificación es el objetivo de todo conocimiento, y este debe estar relacionado con el desarrollo de la historia y de la sociedad. El positivismo no busca causa, busca leyes. El conocimiento tiene adaptación en la medida de que constata y tiene un referente empírico. Por su parte, el experimentalismo concibe la realidad como objeto y sujeto de la experimentación. Se expresa básicamente en el método científico del hacer ciencia, en el cual se hace énfasis fundamentalmente en el carácter experimental del proceso. Para el experimentalismo, el conocimiento debe ser comprobado, la realidad, las ideas y los postulados deben ser verificados. El experimentalismo justifica el ensayo y error a partir de la presunción de que si se ensaya, independientemente de los resultados, confirmen o no la hipótesis. Por ende, siempre se está aprendiendo. La experimentación se basa en la replicación de fenómenos, sean naturales o provocados, bajo condiciones similares y de control. De esta forma, el experimentalismo comprueba teorías y formula leyes. El fenomenismo o fenomenalismo es una tendencia filosófica que se interesa en la aceptación del fenómeno como fuente del conocimiento. En este modelo, es la percepción la fuente del conocimiento. La manera como el fenómeno es percibido por el experto es determinante, tanto para su conocimiento como para el interés y el propósito de seguir conociéndolo. Dentro del fenomenismo encontramos la fenomenología, la cual se preocupa por abstraer la esencia del evento a fin de propiciar la captación de la esencialidad, describir sus características y efectos, lo que convierte la experiencia del conocer en algo sumamente intencional. Y por último, el pragmatismo, donde el valor del conocimiento radica en la actividad práctica que permite conocer y a su vez sustentar lo conocido al integrar a este propósito la capacidad explicativa racional. La importancia de lo pragmático radica en la utilidad que pueda prestar el conocimiento por su valor de uso, por su practicidad, como también por originarse del ejercicio que garantiza su perfeccionamiento. El pragmatismo se expresa en metodología a través de la variante de la investigación interactiva, Hurtado 2010, y entre estas es la llamada investigación-acción, en orden de defender la constante actividad como forma racional de conocer, pues el mejor estilo pragmático, investigar un problema es resolverlo. Del pragmatismo se deriva el eclecticismo, el cual sostiene que el criterio de verdad o validez del conocimiento está determinado por la armonía de sus postulados y de su estructura enunciativa. Una propuesta, una teoría o una formulación de cualquier valor epistémico tiene fuerza y valor de verdad en la medida que sus enunciados son coherentes y en la medida en que la estructura propia de su formulación sea sistémica, estructural y organizada. Espero que hayan disfrutado con nosotros este recorrido por la filosofía y el estudio de los modelos epistémicos originales. Los invito a recomendárselos a sus amigos y compañeros para que formen parte de este proceso creativo. Nos encontramos en el próximo episodio, en el que tendremos una conversación de un tema que será interesante para todos. Se despide de ustedes, Yulisbeth, Janet, Gabriela y Yukensi. Somos Realismo.